Me arruinó la vida con una denuncia falsa. 5 años después, ella vuelve para pedirme perdón. Hace 5 años mi vida cambió para siempre, y no precisamente de una manera positiva. Nunca pensé que un solo momento, una sola persona, pudiera tener el poder de arruinar casi todo lo que había construido hasta ese entonces. Si hoy decido contar esto aquí es porque todavía estoy intentando ordenar lo que ocurrió, y porque recientemente esa misma persona regresó a mi vida de una manera que jamás habría imaginado. Pero para que entiendan lo que pasó, necesito empezar desde el principio. En aquel entonces yo tenía 24 años. Acababa de terminar la universidad y trabajaba en una empresa mediana de logística. No era el mejor empleo del mundo, pero me estaba dando la estabilidad suficiente para independizarme y comenzar a planear una vida adulta en serio. Mis padres estaban orgullosos, tenía un par de amigos cercanos, salía de vez en cuando y, en general, mi vida seguía un rumbo bastante normal. Fue por esas fechas que conocí a Claudia. Ella trabajaba en el mismo edificio, pero en otra empresa. Al principio apenas la veía en los pasillos o en la cafetería, hasta que un día coincidimos en un ascensor y comenzamos a hablar. Era extrovertida, tenía esa manera de conversar que hacía sentir a cualquiera como si la conociera de toda la vida. Al poco tiempo intercambiamos números y empezamos a salir. No puedo decir que éramos novios formales, pero pasábamos mucho tiempo juntos. Ella me contaba que venía de una relación muy complicada y que no quería atarse tan rápido. Yo lo entendía, no tenía prisa, así que me conformaba con la idea de que nos estábamos conociendo. Tenía la esperanza de que, eventualmente, se diera algo más serio. Las primeras semanas fueron agradables, incluso divertidas. Pero con el tiempo empecé a notar cosas que me incomodaban. Claudia podía ser muy intensa, si no contestaba sus mensajes en cuestión de minutos, me llamaba una y otra vez. Si decía que saldría con mis amigos, inmediatamente preguntaba quiénes iban, qué íbamos a hacer y a qué hora regresaría. Había momentos en los que parecía tranquila, pero bastaba un detalle mínimo para que explotara en celos o discusiones. Yo intentaba justificarlo pensando que tal vez era parte de sus inseguridades por la relación anterior o que simplemente necesitaba tiempo para confiar. Sin embargo, la situación fue escalando. Un día, sin que yo lo pidiera, se apareció en mi trabajo con comida para almorzar juntos. No habría sido extraño si no fuera porque también llegó molesta, preguntándome por qué había estado hablando tanto con una compañera. Lo peor es que esa compañera estaba en la misma mesa cuando Claudia irrumpió con la comida. Pueden imaginar la incomodidad. Aún así, en ese momento decidí darle el beneficio de la duda. Yo nunca había tenido una relación con alguien tan demandante, y quizás parte de mí pensaba que si demostraba paciencia, ella terminaría relajándose. Pero ocurrió algo que jamás pude anticipar. Una noche, después de una discusión tonta sobre un mensaje que no le respondía a tiempo, Claudia se fue furiosa de mi departamento. Yo asumí que al día siguiente se le pasaría, como siempre. Pero en lugar de eso, recibí una llamada de la policía. Me pedían presentarme porque había una denuncia en mi contra. Confundido y nervioso, acudí. Fue entonces cuando escuché las palabras que me dejaron en shock. Claudia me había denunciado por acoso y agresión. Recuerdo cómo se me heló la sangre. No podía creer lo que estaba escuchando. Me describían como alguien que la perseguía, que no aceptaba un no, que incluso la había golpeado en una ocasión. Era un relato completamente inventado, pero al estar redactado con tantos detalles, sonaba convincente. Yo intentaba explicarle a los oficiales que todo era mentira, que habíamos estado saliendo de manera consensuada, que incluso tenía mensajes y fotos que lo demostraban. Sin embargo, me miraban con esa mezcla de escepticismo y distancia. En ese momento no lo entendía, pero después supe que en estos casos las autoridades suelen proceder con cautela, dando prioridad a la seguridad de la persona denunciante. Eso significaba que, aunque todo fuera falso, yo tenía que demostrar mi inocencia. Y créanme, demostrar que no hiciste algo es infinitamente más difícil que señalar a alguien con el dedo. Lo primero que ocurrió fue que me suspendieron del trabajo mientras se investigaba la situación. La empresa no quería verse involucrada en escándalos. Algunos compañeros que me habían visto con Claudia comenzaron a mirarme diferente, como si de pronto yo fuera alguien peligroso. Un par de amigos se distanciaron también. Incluso mi familia, aunque me creía, estaba confundida y preocupada. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Tuve que contratar un abogado, gastar dinero que no tenía en defensa legal y dedicar tiempo y energía a juntar pruebas.
Recuperé conversaciones, capturas de pantalla, fotos donde se nos veía claramente en una relación y testimonios de conocidos que habían estado con nosotros en salidas. Todo eso sirvió para desmontar poco a poco la narrativa que ella había inventado. El proceso legal se extendió más de un año. Fue agotador, humillante y devastador en lo personal. Cada vez que debía presentarme a declarar, me encontraba con Claudia al otro lado de la sala, fingiendo lágrimas y relatando situaciones que jamás ocurrieron. Finalmente, después de ese infierno, el caso se archivó por falta de pruebas. Oficialmente, quedé limpio. Pero para entonces mi vida ya estaba hecha pedazos. Había perdido mi empleo, mi reputación estaba manchada, y algunos familiares seguían con dudas, aunque no lo dijeran en voz alta. Tenía deudas por los gastos legales y estaba profundamente deprimido. Llegué a aislarme casi por completo, a evitar conocer gente nueva por miedo a que algo parecido volviera a ocurrir. Durante mucho tiempo cargué con un resentimiento enorme hacia Claudia. No entendía cómo alguien podía tener tanta maldad como para inventar algo así y arruinar a otra persona. Intenté buscar explicaciones psicológicas, justificaciones, cualquier cosa que me ayudara a procesarlo, pero la verdad es que nunca encontré una razón suficiente. Los años pasaron. Con mucho esfuerzo conseguí reconstruir mi vida. No fue fácil, tuve que mudarme de ciudad, empezar en un empleo distinto y trabajar duro para saldar mis deudas. La confianza en mí mismo quedó dañada y en lo sentimental me cerré por completo. ¿Cómo confiar en alguien después de algo así? Y entonces, cuando ya casi había aprendido a convivir con todo ese pasado, ocurrió lo impensable. Hace unas semanas recibí un mensaje en redes sociales. No reconocí de inmediato la cuenta, pero al abrirlo sentí un vuelco en el estómago, era Claudia. Después de 5 años sin contacto, después de todo lo que me hizo pasar, aparecía de nuevo. El mensaje decía, textualmente: hola, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesito hablar contigo. Han pasado años y no puedo seguir cargando con lo que hice. Por favor, escúchame. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, como si mis manos se hubieran paralizado. Parte de mí quería ignorarla por completo, borrarla y seguir adelante. Otra parte, sin embargo, sentía una mezcla de rabia, curiosidad y algo que no logro describir. ¿Qué quería ahora? ¿Qué clase de explicación podía dar después de todo el daño que causó? Los días siguientes recibí más mensajes, todos en la misma línea, que estaba arrepentida, que necesitaba disculparse, que no buscaba justificar nada, solo hablar. Y fue así como se abrió una puerta que jamás pensé que volvería a abrirse. Ignorar los mensajes de Claudia fue mi primera reacción. No quería darle ni una sola oportunidad de volver a entrar en mi vida. La bloqueé en varias redes sociales, pero ella siempre encontraba otra manera de contactarme, cuentas nuevas, correos electrónicos, incluso un par de llamadas de números desconocidos que terminé por no contestar. Al principio, pensé que con el silencio terminaría cansándose. Que tarde o temprano se daría cuenta de que yo no quería ni necesitaba escuchar nada de ella. Sin embargo, ocurrió lo contrario, cada vez era más insistente. Me decía que estaba arrepentida, que no podía vivir con el peso de lo que había hecho, que necesitaba pedirme perdón cara a cara. Yo, por supuesto, no caí. Sabía que detrás de esas palabras podía haber cualquier intención oculta. A Claudia siempre le gustó manipular y usar las emociones a su favor. Durante semanas logré mantenerme firme, hasta que un día me enfrenté a la situación que menos esperaba. Era un sábado por la tarde. Había ido al supermercado y regresaba cargando bolsas cuando, al subir las escaleras de mi edificio, la vi. Claudia estaba frente a mi puerta. No la veía en persona desde hacía 5 años, y el simple hecho de tenerla ahí me provocó una mezcla de rabia, nervios y rechazo inmediato. Ella estaba diferente, pero no tanto como para que yo no pudiera reconocerla al instante. El cabello más corto, el maquillaje sobrio, una ropa sencilla. Al verme, se levantó de golpe, como si hubiera estado esperando durante horas. Hola, dijo, con una voz que intentaba sonar calmada. Sé que no quieres verme, pero por favor, solo escúchame. La miré sin moverme del pasillo. Sentía que mi corazón se aceleraba, pero también sabía que no podía permitirle entrar a mi casa. Vete, Claudia. No tienes nada que hacer aquí. Por favor, insistió. Solo quiero hablar. No me dejes así. No, respondí con firmeza. No tienes nada que explicarme, y yo no tengo nada que escucharte.
Después de lo que hiciste, no esperes que te abra la puerta. Ella pareció quebrarse en ese instante. Empezó a llorar, se llevó las manos a la cara, y luego habló con un hilo de voz. Lo hice porque estaba celosa. Porque no soportaba verte con otras, porque pensaba que me ibas a dejar. Inventé todo para que no me dejaras, para que no me ignoraras. Fui una idiota. Sus palabras me golpearon, no porque me sorprendieran, sino porque confirmaban lo que siempre había sospechado, que su denuncia no fue más que un acto de posesividad y manipulación. ¿Tienes idea de lo que me costó eso? Le dije, conteniendo la rabia. ¿Tienes idea de la vida que me arruinaste? Perdí mi trabajo, perdí amigos, tuve que endeudarme, mudarme, reconstruirme desde cero. Y todo porque tú estabas celosa. ¿Sabes cuántas noches me quedé sin dormir por tu maldita mentira? Ella bajó la mirada y murmuró. Lo sé, y lo siento. He vivido todos estos años con la culpa. Quiero reparar lo que hice, aunque sea un poco. Yo todavía te quiero, y quiero que volvamos. Esa última frase fue la gota que derramó el vaso. Sentí una repulsión enorme. ¿Volver? Repetí, casi riéndome de la absurda idea. Estás completamente fuera de la realidad. No quiero saber nada de ti, Claudia. No quiero volver, no quiero amistad, no quiero disculpas. Quiero que desaparezcas de mi vida de una vez por todas. Ella me miró con los ojos rojos, respiró hondo y entonces cambió el tono por completo. Su voz se volvió dura, amenazante. Si no volvemos, puedo volver a denunciarte. Nadie sabe que mentí, y sabes que me creerán otra vez. Esa amenaza no me sorprendió tanto como debería. En el fondo, siempre supe que Claudia era capaz de eso y más. Por eso, desde que empecé a sospechar que podría aparecer, había tomado una precaución: cada vez que salía, llevaba mi celular grabando audio en el bolsillo. Y ese día no fue la excepción. No dejé que notara mi alivio al escuchar su amenaza, porque eso hubiera sido darle poder. En cambio, la miré con frialdad y le respondí. Haz lo que quieras, Claudia. Pero si tienes un mínimo de inteligencia, te irás de aquí ahora mismo. Ya no soy el mismo de hace 5 años. Ella pareció confundida por mi seguridad. Movió los labios como si quisiera decir algo más, pero finalmente giró sobre sus talones y se fue apresurada por el pasillo. Yo me quedé de pie, con las bolsas en el suelo y la adrenalina recorriendo mi cuerpo. Esa misma noche revisé la grabación. Se escuchaba todo con claridad: sus disculpas, su confesión de que había inventado la denuncia por celos, su propuesta de volver y, lo más importante, su amenaza directa de repetir la mentira si yo no accedía. Al día siguiente fui a la comisaría con el audio en la mano. No quería perder ni un minuto. Expuse la situación, expliqué el contexto de lo que había vivido 5 años atrás y entregué la grabación como prueba. Los oficiales la escucharon con atención, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no me miraban con desconfianza, sino con seriedad. Mi abogado, al que llamé apenas salí de la comisaría, me dijo que aquello podía constituir un nuevo delito: coacción, amenazas y hasta denuncia falsa confesada. Que tenía elementos suficientes para que las autoridades actuaran de inmediato. Y así fue como el juego cambió de lugar. Durante años yo había sido la víctima silenciosa, el que sufría en la sombra mientras ella seguía su vida como si nada. Pero ahora tenía pruebas sólidas de su manipulación. La investigación comenzó poco después. Me llamaron a declarar, esta vez no como acusado, sino como denunciante. Entregué copias del audio, capturas de pantalla de sus mensajes insistentes en redes sociales y el registro de llamadas. El expediente se abrió con seriedad. No les voy a mentir, aunque me sentía respaldado por la grabación, revivir todo aquello fue desgastante. Volver a hablar de lo que me había hecho 5 años atrás removió heridas que creía cerradas. Pero al mismo tiempo, cada paso era un recordatorio de que esta vez no estaba desprotegido. Claudia, por su parte, fue citada. Según me enteré después, intentó negar al principio, pero cuando le reprodujeron el audio, no tuvo mucho que decir. Su rostro, su reacción al escuchar sus propias palabras, debió de ser la confirmación más clara de que ya no podía esconderse. En paralelo, mi vida empezó a tomar un rumbo distinto. No solo porque la justicia finalmente estaba de mi lado, sino porque yo mismo sentía que estaba recuperando algo que me habían robado: mi voz, mi derecho a defenderme, mi dignidad. Durante semanas esperé la resolución. No sabía con certeza qué pasaría, si habría una condena o si todo quedaría en un proceso administrativo. Pero en el fondo,
más allá de lo legal, lo importante era que yo ya no era el hombre indefenso de 5 años atrás. Esta vez había sido precavido, había actuado con inteligencia y había dejado a Claudia expuesta ante todos. Hoy, mientras escribo esto, el proceso aún sigue su curso, pero el simple hecho de haber denunciado con pruebas me da paz. Ya no tengo miedo de que ella aparezca de la nada a destruirme otra vez. Si decidí compartir mi historia aquí es porque quiero que quede claro lo siguiente: nunca subestimen a alguien manipulador. Nunca piensen que no volverán, porque pueden hacerlo. Y, sobre todo, nunca dejen de protegerse. En mi caso, un simple audio en mi celular marcó la diferencia entre volver a ser víctima o, por primera vez, ponerle un alto definitivo. No sé qué ocurrirá con Claudia en el futuro. No sé si la condenarán, si tendrá que enfrentar consecuencias serias o si simplemente desaparecerá. Lo que sí sé es que yo ya no le debo nada, no tengo que perdonarla ni cargar con su culpa. Ese es su peso, no el mío. Y por primera vez en años, siento que puedo respirar con libertad. Actualización. Han pasado 3 meses desde que publiqué mi historia, y siento que debo darles una actualización porque el desenlace ha sido, al menos en parte, un alivio que nunca pensé que llegaría. Cuando hice la denuncia contra Claudia con la grabación como prueba, el proceso se movió más rápido de lo que imaginaba. Supongo que porque, esta vez, había un audio innegable de sus palabras, su confesión de que inventó todo por celos, su petición de volver y su amenaza de denunciarme de nuevo si no aceptaba. Todo estaba ahí, sin posibilidad de tergiversación. Durante las primeras semanas, me llamaron varias veces a declarar. No fue agradable tener que repetir una y otra vez lo que viví hace 5 años, ni tampoco lo que ocurrió frente a mi puerta aquella tarde. Pero lo hice porque sabía que era necesario, porque no quería dejar cabos sueltos. Claudia también fue citada. Según me contó mi abogado, al inicio trató de minimizar lo que dijo, alegando que había sido en un momento de desesperación, que sus palabras estaban sacadas de contexto. Pero el audio era tan claro que esas excusas no tuvieron mucho peso. Finalmente, el juez determinó que Claudia debía enfrentar consecuencias legales. No fue condenada a prisión, algo que, para ser sincero, nunca creí que pasaría, porque el sistema rara vez llega a tanto en estos casos, pero sí fue declarada responsable de haberme causado daños morales y psicológicos. Como resultado, se le impuso una indemnización económica a mi favor. No voy a entrar en detalles sobre la cantidad, pero puedo decir que es suficiente para ayudarme a cerrar deudas que todavía arrastraba de aquel infierno de hace 5 años. No es que el dinero borre lo que pasó, pero al menos sirve como un reconocimiento tangible de que lo que viví fue real, injusto, y que merecía reparación. Cuando escuché la resolución, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: alivio. Fue como si al fin alguien, un juez, una institución, algo más grande que yo, confirmara públicamente lo que siempre supe, que yo era inocente, que ella me había destruido por capricho y celos. Y que no era justo que todo quedara impune. No les voy a mentir, todavía tengo cicatrices. Hay noches en las que me cuesta dormir, todavía siento ansiedad cuando suena mi teléfono con un número desconocido, y aún me incomoda conocer personas nuevas por miedo a confiar demasiado. Eso no desaparece de un día para otro. Pero también reconozco que me siento más fuerte que antes. Haber enfrentado a Claudia y haber salido adelante me devolvió una parte de la seguridad que ella me quitó. He empezado terapia psicológica de manera constante. Antes lo hacía de manera intermitente, como si solo buscara apagar incendios, pero ahora lo tomo en serio. Hablar con un profesional me ha ayudado a ordenar lo que viví y a entender que no fue mi culpa. Que nadie merece cargar con el peso de una mentira así. Otra cosa que ha cambiado es mi manera de ver las relaciones. Durante años me cerré completamente a la idea de estar con alguien, y en parte todavía me cuesta, pero poco a poco siento que puedo darme la oportunidad de conocer personas nuevas sin la sombra del pasado siempre presente. No sé si volveré a tener una relación pronto, pero al menos ya no lo veo como un peligro inminente. Claudia, por lo que sé, se ha mantenido en silencio desde la resolución. No he recibido más mensajes ni intentos de contacto. Supongo que después de perder en los tribunales comprendió que cualquier movimiento en falso podría hundirla más. No me interesa saber cómo está, ni qué hace, ni si siente arrepentimiento real. Esa ya no es mi responsabilidad. Algo que quiero dejar muy claro para quienes lean esto es lo siguiente: protéjanse. Nunca piensen que grabar, guardar mensajes o conservar pruebas es exagerado. En mi caso, esa precaución fue lo que marcó la diferencia entre volver a ser víctima o poder defenderme.
Si no hubiera tenido ese audio, tal vez hoy estaría otra vez en un proceso interminable, con la duda sobre mi reputación y mi vida. En estos 3 meses he aprendido también a valorar las pequeñas cosas, tener un empleo estable, recuperar parte de mi círculo social, compartir con mi familia sin sentir que me miran con sospecha. Son cosas simples, pero después de perder tanto, adquieren un valor inmenso. Sé que algunos me dirán que lo mejor es perdonar y seguir adelante. Yo no puedo decir que la he perdonado. Tal vez con el tiempo llegue a un punto en el que su recuerdo ya no me provoque rabia ni tristeza, pero por ahora no lo siento así. Lo que sí he hecho es dejar de cargar con ella. Lo que Claudia hizo está escrito en los expedientes legales, quedó expuesto ante la justicia y ahora le pertenece a ella. Yo, en cambio, sigo adelante con mi vida. ¿Me siento completamente bien? No. ¿Me siento mejor que hace 5 años? Sin duda. Lo más importante es que, por primera vez, siento que tengo un cierre. No perfecto, no ideal, pero suficiente para permitirme mirar hacia adelante sin que su sombra esté detrás de cada decisión. Esa es mi actualización. Y si con esto alguien que esté pasando por algo parecido encuentra fuerzas para defenderse o buscar ayuda, entonces vale la pena haber contado todo esto aquí.